Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos brinda de estar en su casa. Es un privilegio que Dios nos da el estar ante su presencia, el venir a adorarle. No todos los seres humanos tienen esta bendición, tienen este favor. En su gracia, Dios ha permitido que sus ovejas, los salvados por Jesucristo, tengan el honor de darle gloria y honra a nuestro Señor. Así que delante de Él, sintámonos privilegiados, que no tenemos nuestra mente en pensar, adorar, alabar y honrar hombres, sino que hemos rendido nuestro corazón para todos los domingos venir a congregarnos con hermanos y hermanas con el único fin de darle gloria y honra a quien se la merece, nuestro eterno Dios. Hermanos, yo quiero hablarle de un tema que voy a comenzar desde este domingo sobre la adoración. Me es urgente de parte del Señor llevar a esta iglesia a que consideremos la verdad revelada por Dios acerca de la adoración. La adoración es un tema teológico que ha ocupado en los últimos tiempos el primer lugar, como el preferido de las iglesias y más de las iglesias modernas. En verdad, la adoración es la meta de toda acción piadosa para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que preparamos, lo hacemos delante de Dios como una adoración a Él. La pregunta es, ¿toda la iglesia que practica la adoración delante de su trono, delante de Dios, adora a Dios? En verdad, hay un grupo de iglesias que han inundado y han innovado una manera novedosa donde la adoración a Dios es todo un escenario emocionalista, de motivación, sentimentalista, mentalista. La adoración moderna, donde cada hombre o grupo religioso inventa un rito y lo autocalifican como adoración a Dios. ¿Es esto lo que estamos viendo en las diferentes iglesias? ¿Formas verdaderas de adorar a Dios? Yo me pregunto, ¿es lo que vemos la verdadera adoración? Quiero decirle de antemano, mis queridos hermanos, que la adoración que nosotros preparamos todos los domingos para la gloria de Dios es calificada como una adoración fría. Pertenece a una iglesia que, según los críticos, nosotros no tenemos al Espíritu. Yo me propongo predicar de 20 a 25 sermones referente a la adoración. Número 1, para edificar al pueblo de Dios, a que nos convirtamos cada uno individual como verdaderos adoradores y hacer de nuestra iglesia un centro, un lugar donde venimos a adorar a Dios y que Dios se agrade con nuestra adoración. Pero también vamos a predicar estos sermones con la finalidad de responder no solamente a la crítica que nos hacen, sino también para saber si lo que estamos haciendo está bien. Es la verdadera adoración que
que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y si en algo tenemos que cambiar, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Amén. He elegido por lo cual en este primer día predicar el primer acto de adoración revelado en las Sagradas Escrituras después del pecado. En Génesis capítulo 4, verso 1 al 15, que les invito a abrir sus Biblias. Génesis capítulo 4, verso 1 al verso 15. Y la predicación de hoy ha sido titulada, el sermón, la primera adoración que Dios aceptó. La primera adoración que Dios aceptó. Que Dios nos bendiga a través de la exposición de su palabra. Padre, háblanos a todos. Guíanos a tu verdad. Que tu iglesia hoy reciba el conocimiento revelado por medio de la obra del Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros y enseñándonos la verdad de cómo adorarte. Enseña esta tu iglesia a una adoración sacra. Enséñanos, Señor, para que nos convirtamos en verdaderos adoradores, los cuales tú buscas que te adoren. Enséñanos a través de tu palabra lo que debemos hacer, lo que debemos aceptar y cómo hacerlo para tu gloria y para tu honra. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera adoración que Dios aceptó. Si podemos analizar esta primera adoración, debemos por lo cual sacar los principios de la misma para aplicárnosla a nuestras vidas y a nuestra adoración que hacemos para la gloria y honra del Señor. En este acto de adoración vamos a aprender 4 cosas fundamentales. Número 1, el acto de ofrendar como adoración a Dios. La importancia del ofrendante en la adoración a Dios. En tercer lugar, la fe como base de la ofrenda para adorar a Dios. La fe como base de la ofrenda para que Dios acepte esa adoración. Y en cuarto lugar, veremos las consecuencias de adorar a Dios sin seguir el patrón que Él ha revelado según su voluntad. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos enseñe por medio de la predicación de su palabra. En el capítulo 4 del libro del Génesis, cuando nosotros abrimos este libro y vemos el capítulo 4, es necesario aclarar o dar 3 puntuaciones de este capítulo para nuestro entendimiento. Número 1, el capítulo 4 del Génesis no tiene como propósito hablar de la vida completa de Caín y Abel. Tampoco tiene el objetivo de seguir una cronología de la vida de Adán y de Eva después del pecado. Cuando usted lee el capítulo 4, lee el capítulo 3, lee el capítulo 5, se va a dar cuenta que el propósito de estas escrituras no es presentar una cronología, tampoco presentar la vida de Caín y Abel desde que eran niños, de que eran jóvenes, de que eran adolescentes jóvenes, adultos, no, nada de esto. El capítulo 4 del Génesis, en segundo lugar, solo presenta un evento cumbre en la vida de Caín y Abel. El capítulo 4 nos presenta a Caín y Abel siendo ya 2 personas adultas. Y la historia que nos trae
es la historia más conspicua, más importante en la vida de estos dos hermanos, que también será importante para encontrar en este evento cómo el Señor Jesucristo, cómo el Señor perdona los pecados, acepta por su gracia a uno de los dos ofrendantes y a otros lo rechaza. Este capítulo 4 está escrito para que cuando nosotros lo leamos podamos ver el evento importante de la vida de estas dos personas, que es importante también para usted y para mí. En tercer lugar, debemos puntualizar que aunque la historia de Abel termina siendo asesinado, poniendo el tema de la primera vez que un hombre mata a su hermano, el tema fundamental no es el asesinato, sino la adoración a Dios por medio de las ofrendas y la aceptación de Dios de uno de los dos ofrendantes que llevaron ante Dios entre Caín y Abel. Eso es el tema fundamental de estas dos ofrendantes. Cuando se presentaron ante Dios, como Dios lo aceptó, ¿por qué lo aceptó? Y esto es lo que vamos a ver en todo el mensaje de esta tarde. Hay aspectos importantes que es necesario señalar en la vida de Caín y Abel, y es lo que nos presenta el capítulo 4 del libro del Génesis. El primer aspecto importante de la vida de Caín y Abel es dónde y cómo nacieron estos niños. Nacieron en primer lugar en un hogar jehovista. Es una palabra que yo he expresado, que lo que quiero decir es que Caín y Abel nacieron en un hogar donde se creía a Jehová. Un hogar que fue creado por Dios. Un hogar cuyo conocimiento de Jehová era claro por todas las cosas que habían sucedido. No solamente por la creación, sino también por el perdón que Dios le dio a este hogar. Si vemos el capítulo 3, ahí mismo del libro del Génesis, el verso 16 al 19, dice la Biblia, y la mujer dijo, en gran manera multiplicaré el dolor de tu parto, dolores dará a luz un hijo, y así sucesivamente. Anteriormente a esto, en el capítulo 2, en el verso 9, dice: el Señor hizo brotar de la tierra grandes cosas. Dice también en el verso 7, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice el verso 16, y el Señor ordenó. El verso 15, y el Señor dijo. Quiere decir que todas estas expresiones, el Señor, que tienen que ver con los padres de Caín y Abel, nos enseña que toda la vida de los padres y el lugar donde nació Caín y Abel estaba saturado del conocimiento de Jehová. Este hogar jehovista llegó a ser disciplinado por Dios. Fue un hogar disciplinado por el Señor. Toda disciplina que este hogar tenía fue expresada por Dios. En el capítulo 3, en el verso 16 al 19, vemos la disciplina que Dios pone a este hogar. Una vez que este hogar cayó en pecado, Dios puso esta disciplina para su restauración. También esto fue un hogar que fue perdonado por Dios. En el capítulo 3 del libro del Génesis, en el verso 21, Dios cubre la vida de Adán y Eva con piel de algún animal que fue matado para cubrir su cuerpo avergonzado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron un vestuario de hojas. Pero el vestuario de hojas no cubre la fealdad, lo que provino por el pecado. Por lo cual Dios
con un acto de misericordia y de perdón, elimina esa vestimenta pasajera que no dura, que no cubre, y lo cubre con piel. Allí vemos un acto misericordioso del Señor. Entonces el hogar donde nació Caín y Abel, no solamente un hogar donde estaba presente Jehová en todo, sino que también fue un hogar disciplinado por Dios. Toda disciplina, toda ley que había en el hogar estaba regida por Dios. También fue un hogar perdonado por Dios y un hogar también restaurado por el mismo Dios. En el verso 22 del capítulo 3 del libro del Génesis al verso 24, todo eso que podemos leer aquí es la restauración que Dios le da al hogar para traer nuevamente el hogar de Adán y Eva hacia Dios. En ese hogar fue que nacieron estos dos muchachos, tanto Caín como también Abel. Significa que Caín y Abel nacieron en un hogar que se conocía a Jehová. Jehová como creador, Jehová perdonador, Jehová como restaurador. Significa que estos niños no eran inocentes en cuanto a quién es Dios, qué espera Dios de ellos. Cuando Caín y Abel nacieron, el escritor del Génesis puso la firma de que ambos nacieron bajo la voluntad del Señor. En el verso 1 del capítulo 4 podemos leer donde dice: y el hombre conoció a Eva, es decir, a Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón por la voluntad del Señor. Con la ayuda del Señor he adquirido varón. Es decir, que todos los varones que vinieron y todas las mujeres que vinieron de Adán y Eva nacieron bajo la voluntad del Señor. Fueron criados, por lo cual, bajo este mismo hogar que creía en Jehová. En el verso 2 dice: y después dio a luz a Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Significa que Caín y Abel nacieron, se criaron y se desarrollaron bajo un hogar cuyo Señor era Jehová y cuyo quehacer era bajo la voluntad de Dios. Estos dos muchachos que nacen en este hogar cristiano, por eso, oh jehovista, no lo hace a ellos queredores de Jehová de una manera automática. Ambos tienen que hacer una decisión en su vida de vivir vidas para ese Jehová que es padre de mis padres, que conocen mis padres, que mis padres nos han enseñado. Los dos tenían que tomar una decisión en su vida de conocer a este Jehová. Digo esto para que ninguno de los hijos que están aquí presentes crean que por nacer en un hogar cristiano donde la disciplina que se lleva en el hogar es según Cristo y donde la voluntad que se hace según el Señor y su palabra, que nadie se crea que por eso es salvo, que por eso tiene la vida eterna. Cada quien tiene que hacer su decisión. Nadie va al cielo porque tenía una abuela muy pía, una mujer de fe. Nadie va al cielo porque su mamá y su papá sean cristianos. No, usted tiene que tomar una decisión personal de hacer de Dios, de Jehová, su Salvador. Estos aspectos son muy importantes porque cuando uno lee el capítulo 4 del Génesis, lo primero que uno ve a estos dos muchachos ya adultos haciendo una expresión, practicando, haciendo una acción de adoración a Dios. Y uno se pregunta, ¿quién le enseñó a Caín y a Abel a presentarse ante Dios y presentar ovejas o ofrendas? ¿Quién le enseñó esto? Bueno, ellos lo aprendieron en su casa. Ellos lo aprendieron de sus padres. Sus padres le hablaron, le dijeron su historia. Jehová nos creó, nos puso en el Edén, nos dio todo, éramos felices.
mientras estábamos haciendo la voluntad de Dios, mientras estuvimos haciendo la voluntad revelada de Dios, todo nos fue bien. Hasta que tomamos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, donde Dios nos dijo que del día que de él comieren íbamos a morir. Fuimos engañados por la serpiente. Hicimos la decisión de hacerle caso a la serpiente y quitamos a un lado la voluntad expresada santa de Dios. Nos olvidamos de su ley, no quisimos seguir su voluntad e hicimos lo que Satanás nos tentó hacer. Caímos en pecado, nos dio una vergüenza tal porque vimos que estábamos desnudos, que nos cubrimos el cuerpo con hojas. Pero las hojas se secaron y como quiera la desnudez se nos vio. Y el día que el Señor se apareció, que nos dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Ahí mismo yo, avergonzado, le dije claramente: fui un irresponsable porque le eché toda la culpa a su madre llamada Eva. Y le dije: la mujer que me diste, estuve avergonzado porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor me dijo: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Por qué yo te creé así desnudo? ¿Por qué te avergüenza de eso? ¿Con qué me has desobedecido? La vergüenza no es la desnudez, la vergüenza es el pecado que hay en tu vida. El pecado que ya ha dañado completamente tu vida. El pecado que ahora te avergüenza. El pecado que ahora te aparta de mí. El pecado que ahora te hace esconderte de mí. Yo vengo como siempre he venido. Y en vez de estar tú alegre, contento de mi presencia, te está escondiendo. Y de una vez vino Adán y le dijo: la mujer que me diste. Culpando a Dios en primer lugar y culpando a la mujer. Adán y Eva le enseñaron a Caín y Abel que el pecado frustró su felicidad, lo apartó del bien, lo apartó del huerto. Y aparte de apartarlo, ya ellos van a morir tarde o temprano. Pero Dios tuvo misericordia, que lo disciplinó. Y aparte de disciplinarlo, y la disciplina que le puso fue una disciplina de restaurarlo nuevamente, también lo cubrió, le puso otro vestuario que verdaderamente cubriera sus faltas. Todo esto le enseñaron a Caín y Abel y le dijeron: ustedes, hijos, agradecidos por la gracia de Dios en nosotros, por su perdón, tienen que darle gracias a Dios porque el Señor lo ha hecho a uno que sea pastor de ovejas y de ganado y a otro que sea un agricultor. Por lo cual ustedes tienen que volver a Dios y darle gracias a Dios y presentarse delante de Él y ofrecerle estas ofrendas de gratitud por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha disciplinado y nos ha dado la oportunidad de vivir para su gloria y su honra. Por eso vemos a Caín y Abel ya adultos e inmediatamente presentándose delante de Dios. Después de ver estos aspectos importantes de los adoradores de Caín y Abel, es necesario entrar inmediatamente en el día de la adoración. El día en que ambos decidieron acercarse a Dios. No sabemos si antes lo habían hecho, lo más probable que sí. Porque la palabra en el verso 13, y andando el tiempo, y aconteció que al transcurrir el tiempo, es una expresión que nos enseña que el tiempo, en las épocas, en los momentos, ellos lo hacían. Ambos se acercaron al Señor. Ambos trajeron ofrenda a Dios. Dice el verso 3, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Verso 4, también Abel por su parte trajo primogénito de sus ovejas y de la grosura de los mismos, de los más gordos. Hermanos, eso es la adoración. La adoración es como dice la Biblia: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías.
Todo el que venga a mí tiene que traer algo que indique que tú estás agradecido con la vida que yo te he dado. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo correcto. Caín trajo fruto, porque eso es lo que era, agricultor. Y Abel trajo ganados, porque eso es lo que él era. No se podía pedir a Caín ganado. No se podía pedir a Caín ovejas, porque él no tenía eso. Tampoco se le podía pedir a Abel frutos, porque él no tenía eso. Ambos trajeron, como dice claramente Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14, donde en Crónica dice claramente, quiero leérselo, no tienen que ir, pero en el capítulo 29 de Crónicas, en el verso 14, la Biblia dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tus manos, eso te damos. Nadie puede dar lo que no tiene, por lo cual Caín tuvo que dar lo que Dios le dio. Dios le dio frutos, y frutos tenía que llevar. Abel tuvo que llevar lo que Dios le dio ganados, tenía que llevar de ellos. Hermanos, cuando queremos adorar a Dios con nuestras ofrendas, no pretendamos querer negociar con Dios o hacer algo que pongamos a Dios, que lo sorprendamos. No, el Señor no se sorprende con lo que le llevemos. El Señor lo que espera que cuando tú y yo nos presentemos a Él, le llevemos de lo que Él nos ha dado. El hecho de no hacerlo así, eso sí lo sorprende, porque es un acto de desobediencia. Es un acto delante de Dios decirle: tú no me has dado nada, y yo quiero decirle al pueblo, y estoy delante de ti, y quiero decirte que tú no me has dado nada. Un acto que en el barrio mío, en mi campo, en mi pueblo, ¿sabe cómo se llama? Malagradecido. Nadie se acercará a mí con la mano vacía. Dice Crónica: de lo que recibimos de ti, de eso te damos. Estos muchachos se están haciendo bien. La pregunta es, nosotros como adoradores, cuando queremos adorar a Dios con nuestras ofrendas, tenemos que tener la perspectiva de todo lo que recibimos de Dios. Y esto es necesario enseñárselo a sus hijos, como se lo enseñó a Adán y Eva a Caín y Abel. Papi, dame 20 pesos. Demasiado dinero. Y si le da aunque sea 5 o 10, enséñale. De lo que tú recibes, porque yo te lo doy, tú tienes que darle gracias a Dios de eso. Acostúmbralo a ser agradecido de todo lo que recibe, para la gloria de Dios. Pero si tú como padre no lo eres, mucho menos lo será tu hijo. Porque si en la semana o en la quincena recibimos tanto, porque día tras día recibimos esto o lo otro, a la quincena recibimos esto, y pagamos todos nuestros biles y pagamos todos nuestros antojos, cuando venimos delante de Dios y te presenta y metes las manos en los bolsillos y dice: no tengo nada, ¿sabe lo que está diciendo? Que Dios no te ha multiplicado, que Dios no te ha dado nada. Y si por si acaso Dios sí te dio, pero tú no le diste gracia, no sacaste lo de Él para darle, adorarlo con tus ofrendas, entonces tú estás haciendo un acto que ofende a Dios. Porque tú estás diciendo con esto al que está al lado: ¿sabes por qué yo no doy? Porque Dios no me bendice. Habla mentira.
Y si usted pone a revisar, y perdone mi hermano en esto, lo que tú gastas en McDonald's, en Maví, en Pancuco, si tú te pones a pensar todo lo que Dios te da, todo lo que Dios permite que llegue a ti, y viene y te presenta delante de Él, y delante de Él, cuando quiere adorarle con tus ofrendas, no tiene nada. Estás diciendo a Él, ¿sabes por qué yo no te doy nada? Porque tú no me has dado nada a mí. Es duro la adoración, ¿eh? Estamos hablando de cosas grandes. ¿Sabe que mucha gente Dios mató cuando delante de Él mintieron? Y precisamente con el aspecto de la ofrenda. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una pareja comenzando la iglesia, Dios lo mató por mentir con las ofrendas. Ahora, ¿es que Dios necesita nuestro dinero? ¿Es que Dios se hace más rico si le damos? No. Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. El Señor no necesita nada de nosotros. Lo que quiere Dios es que nos convirtamos nosotros en hombres y mujeres agradecidos. Y si somos agradecidos, Dios entonces nos va a bendecir. Caín y Abel recibieron la enseñanza de sus padres y ambos se acercaron delante de Dios a ofrecerle ofrenda de adoración a Él como un acto de agradecimiento. Ese día de la adoración no solamente trajeron ofrenda a Dios según lo que Dios le había dado, sino que la ofrenda de cada ofrendante sugirió, manifestó la intención del corazón de ellos para con Dios. Cada ofrenda que ellos trajeron, esa ofrenda indicaba cómo estaba su corazón, cómo era su actitud ante Dios. La segunda cosa que vemos de la primera adoración que se le hizo a Dios y que Dios aceptó una de estos dos ofrendantes es que Dios mira la ofrenda para ver la intención del corazón del ofrendante. ¿Cuál fue la ofrenda? Vayamos a la misma. Dice la Biblia en el verso 3 que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de la grosura de los mismos. Aquí están las dos ofrendas. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da a través de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? El autor, cuando escribe, lo que nos dice es que Caín trajo una ofrenda de la tierra y no dice más nada. Puede ser unos cuantos manguitos, unas cuantas guanábanas, unas cuantas chinas, lo más probable. Salió, la recogió así rápidamente, la metió en un canasto y se la llevó así, y la llevó a donde el Señor. Porque no vemos la actitud de Caín, de qué fruta va a escoger y cómo la escogió. En cambio, en Abel vemos algo diferente. Dice que buscó el primogénito de ellas, la mejor de las ovejas, la mejor de sus ganados, la más gorda, la grosura de la misma. Yo me imagino a Abel procurando ser delicado, muy preciso, ordenado y santo, de buscar lo mejor para Dios, de buscar exactamente algo que diga yo te amo,
Yo estoy agradecido de lo que tú me has dado. Y como estoy agradecido, lo mejor, lo primero es para ti. Cada ofrenda hablaba la intención del corazón. El problema, mi hermano, no es que la ofrenda tenía que ser obligatoriamente una ofrenda de sangre. El problema no es que tenía que ser asunto de cordero apuntando a Jesucristo. No. Digo esto, mis hermanos, porque en Levítico capítulo 5, verso 5, verso 6, verso 7 y verso 11, allí nos enseña que cuando una persona no tenía un cordero para presentarlo delante de Dios por sus pecados, esta persona, si no lo tenía, podía llevar una tórtola, pajarillos, y presentarlo a Dios. Pero si no tenía tórtola, si no tenía pajarillos, podía buscar flor de harina y llevársela a Dios. Allí hay 3 alimentos o 3 situaciones, 3 aspectos que podía medir la economía, el estado económico de una persona. Un cordero era de rico, es verdad. Pero un palomino lo podía tener cualquier persona. Pero si no lo tenía ninguno de los dos, bueno, flor de harina, todo el mundo tenía harina. Quiere decir que si una persona no tenía una cosa, podía llevar otra. El problema no está en que si era de sangre o no. El problema está en el corazón. El problema está en la intención. Y el corazón y la intención se ve claramente en la ofrenda. Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes aquella señora que se presentó ante Dios? Y otros también se presentaron ricos. Y entre ellos había muchos fariseos, millonarios. Y cuando llevaban su ofrenda, hacían así, la sacudían y dejaban caer toda esa moneda, y miraban así. ¿Quién me está mirando? Para que la gente viera que estaba echando mucha moneda de sus ofrendas. Pero aquella viejita que solamente tenía 2 o 3 monedas, eso es lo único que tenía. Pero ella quería presentarse delante de Dios. Y en vez de ser mezquina y decir solamente tengo una, es para mi pan, para mi leche, lo que dijo, no, esto es lo único que tengo, y esto es lo mejor que tengo, esto es lo más importante que tengo, esto es de Dios. Y dio todo lo que tenía. Pero la actitud del corazón es que vemos en la viejita. ¿Cuál era la actitud de los otros? Que tenían unos millones en el Banco de las Américas, en Wells Fargo, tenía una balsa de dinero, y cuando venían aquí los domingos querían hacer así allantado, para que lo vieran, para que Juan y cosas lo vieran, pero era menudito lo que estaban dando, menudita, y creen que están haciendo algo para Dios. Señor, mira cuánto yo he hecho. ¿Qué es eso? Eso es lo que te sobra. Tú estás diciendo que Dios no tiene valor en tu corazón. Tú estás diciendo que Dios no es importante. Tú estás diciendo que tus bienes son tuyos porque tú lo has logrado con tus fuerzas y tu destreza. Se te olvidó que todo lo que tienes, aún la salud, te la ha dado Dios. Y te la quita en cualquier momento. Y lo pierde todo, aún siendo el millonario en este país. ¿Qué es lo que vemos en la ofrenda? El corazón del ofrendante. Vamos a recoger la ofrenda. Vienen los hermanos diáconos, pasan adelante, toman el plato. Y ahí es que se nos olvida. Dame ver cuánto yo tengo. Oye, aquí hay muchos papeletas, cuidado, yo no sé cuánto hay ahí. Ahí puede haber una de 100. Aquí hay menudo. Dame coger este menudo. Hay otro más usado que hacen así. Déjame ver. No, está en la de 100, está en la de 20. Lo que tú estás haciendo
está indicando lo que hay en tu corazón. ¿Sabes lo que hay en tu corazón? Que tú no te preparaste. Que tú en tu casa no comenzaste desde el lunes a guardar lo de Dios. Que cada vez que tú recibes algo del Señor, tú tienes que apartarlo de Él. Para que cuando venga a la casa de Dios, ya tú vengas con un corazón preparado de darle a Dios lo que tú has guardado para Él. Tus ofrendas indican tu corazón. Y dicho sea de paso, nadie te está mirando. Pero hay alguien que te ve. Hay alguien que conoce nuestro corazón. Hay alguien que conoce nuestra intención. Y eso es Dios. Y ese Dios que conoce es el Dios que provee. Es el Dios que da. Es el Dios que determina cómo será tu futuro y el futuro de tus hijos. Ya hemos visto que ambos trajeron ofrendas a Dios según lo que Dios le había dado. Ya hemos visto que la ofrenda de cada ofrendante va a sugerir, va a expresar la intención del corazón de los mismos. Ahora, Dios le agradó una de las dos ofrendas. ¿Por qué? Dios le agradó una de las dos ofrendas. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el verso 3 y 4 dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No miró con agrado. Hermanos míos, ¿por qué Abel sí y por qué Caín no? Porque Dios, para responder, ve primero la vida del ofrendante y después lo que ve es la ofrenda. ¿Qué dice el verso 4? También Abel trajo por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, la más gorda de ella, y miró Dios con agrado. Miren lo que dice Abel, y después mira su ofrenda. Dios mira el ofrendante primero. Dios después miró a Caín y después mira su ofrenda. Lo primero que Dios ve es tu corazón. Lo está dando ¿por qué? Bueno, ya que Rolando predicó esta predicación y dice que Dios me está mirando, ya estoy tucho, voy a tener que sacar las papeletas que tenía aquí, Palmaví, la cosa. ¿Okay? No, si los hace así lo está haciendo mal. ¿Sabe por qué? Porque no es con dureza, no es con amargura. Tiene que ofrendar con conciencia, voluntariamente y con alegría. Tiene que hacer las cosas porque tú estás consciente que estás adorando a Dios, al que te da todo, al que sustenta tu vida. Alabado sea su nombre. Hermanos y amigos, Dios ve el ofrendante. Dios ve tu actitud, Dios ve tu corazón, Dios ve el propósito con que tú haces las cosas. Puede dar 1,000,000, pero si lo hace para ufanarte, para tu vanagloria, y después dice: pastor, el 1,000,000 que están contando lo di yo. Eso no vale nada. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en San Juan de la Maguana, que una hermana una joven que se convirtió a Cristo, me dice: ay pastor, cuántas cosas yo estoy comprendiendo ahora. Ay, y yo veo a mi familia que todavía está en oscuridad. Y yo, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Qué he aprendido? Bueno, he aprendido en cuanto a las ofrendas, porque su papá es rico, millonario, tiene muchas fincas allá en San Juan de la Maguana. Y bueno, tú sabes, hay uno de los asientos que están en la iglesia católica, que en ese asiento solamente nos sentamos nosotros, porque ese asiento lo pagamos nosotros. ¿Pero qué cosa? ¿Qué es esto? Mire, no importa el dinero que tú des, o no importa lo poco o lo mucho, Dios lo que mira es tu corazón. Dios lo que quiere mirar es cuál es tu intención, por qué tú lo haces.
Y cuando Dios miró a Abel, lo que vio fue un corazón agradecido. Cuando Dios miró a Abel, ¿sabe lo que vio? Según Hebreos capítulo 11, verso 4, cuando Dios miró a Abel, ¿sabe lo que vio? Fe. Por eso es que Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. ¿Cuál fue? ¿Por qué Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín? Por sus vidas. Abel era un hombre de fe, un hombre que tenía claramente quién es Dios, cómo es Dios. Había recibido la palabra y la enseñanza de sus padres. Esa palabra fue que provocó esta fe en Abel de acercarse a Dios con una adoración digna a su nombre, creyendo en el Señor. ¿Por qué Abel fue favorecido y Caín no? Dice Mateo 23, verso 35, el justo Abel. Significa que no solamente Abel tenía un hombre de fe, sino que también Abel era un hombre recto. Un hombre que quería seguir las directrices de la palabra. Un hombre que no quería desviarse ni a diestra ni a siniestra. Un hombre que creía en Jehová y aceptaba su palabra y quería vivir según lo que su palabra dice. Eso es un hombre recto. El hombre recto no es aquel como lo vemos, el hombre de la esquina, que es tan recto porque dice, no, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no me meto con nadie, yo siempre estoy aquí. Eso no es rectitud, es orgullo. La rectitud es esta: que todo lo que Dios manda en su palabra, tú tengas un corazón obediente y un máximo deseo de hacer su voluntad y cumplirla en tu vida. Por eso Abel fue escogido, porque Abel quería llevar a cabo una adoración tal como Dios se la merece. Una adoración que sea conforme a su voluntad. Una adoración, una ofrenda que sea digna a su nombre. Eso es rectitud. Hermanos míos, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos alabando, cuando estamos ofrendando, cuando estamos haciendo cualquier acto de sacrificio para Dios, cuando estamos sirviéndole al Señor, tenemos que tener mucho cuidado cuál es la intención de por qué estamos haciendo eso. ¿Para qué lo estamos haciendo? No importa que tú le sirvas. No importa que tú vengas aquí a limpiar, que tú vengas a preparar esto, que tú vengas a servirle. Si tu corazón no está animado por el Espíritu Santo para la gloria del Señor, de nada sirve lo que estás haciendo. Porque lo estás haciendo para que te miren. Lo estás haciendo para que te den alabanza humana. Y cuando hagas algo para Dios, vayas a cantar, vayas a alabar, vayas a servirle, un sacrificio, un servicio, tienes que hacerlo conforme a como su palabra lo manda. No te equivoques. Esa es la rectitud de Abel. Que Abel quiso hacer las cosas tal como Dios revela su voluntad a través de su palabra, lo que ha dicho. Por eso fue Abel escogido. Oh, hermanos, esta historia nos está animando a que entremos todos los domingos en este lugar. Pero cuando venga a este lugar, cuando salga de tu casa, lo primero que tiene que hacer es decir, ¿a qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo voy a la iglesia? Y si vienes a adorar a Dios, tiene que comenzar con tu vestuario. Ahí tiene que comenzar. Esto me lo pongo porque voy a presentarme delante de Dios. Usted dirá, bueno, el vestuario no es importante, pastor, cuidado.
el vestuario sí es importante para la adoración a Dios. Es tan importante que en 1 Timoteo capítulo 2 el apóstol Pablo dice a las mujeres cristianas, hijas de Sara, que tengan un cuidado santo con su vestuario, porque el vestuario alaba y glorifica el nombre del Señor. Porque el vestuario tuyo dice a lo que tú vas. La intención de tu corazón piadoso se va a reflejar con el vestuario que tú le llevas a Dios. Porque si tú como hombre dices, bueno, yo como hoy voy a dar un testimonio, déjame ponerme esta pinta. Porque el hermano tal le gusta estar vendiendo chiqui y el pastor también, digo, como el vato, tú vengo a tirar esta hora para que me vean. Ya usted falló. El asunto no es una pinta. El asunto es que lo que te ponga correcto, lo ponga porque tú vas a glorificar a Dios. Que lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Pero cuando salga de tu casa, tú vas a salir con tus ofrendas. Esto es lo que yo voy a presentar a Dios, como una acción de gracia de lo que Dios me ha dado. Que cuando tú vengas y esté Víctor y los hermanos aquí cantando, ellos no te vean a ti, todo el mundo cantando, alabad, alabad, y alabanza al Señor, alaben al Señor, glorifiquen, exaltar su nombre, y tú. ¿Sabe lo que tú estás diciendo? Que el que está aquí presente, invisible, el santo 3 veces, no merece que tu boca se abra para alabarle en cántico a Él. Tú no solo estás haciendo a Víctor, ni tampoco a los que están allí. Es a Dios. Al que dice su palabra, Dios habita en la alabanza de su pueblo. El que Dios en todo su salmo invita a su pueblo a cantarle y cantarle, alabarle, glorificar su nombre. Y venimos aquí como mudos, diciéndole al que vive, no te merece que cantemos. Pero tenemos la cachaza de oír una bachata por ahí y yo te quiero, mañanito, y comenzamos a caterearla. No, yo no canto eso, pues se me pegó porque el vecino pone tanto esa bachata que ahora yo la estoy viviendo. Oye, qué bien, pero no te atreves a alabar y glorificar al que vive, el que te lo ha dado todo. Ustedes ven cómo la adoración y cómo estas cosas de esta primera adoración nos está enseñando. Pero lo que hagas, sea un servicio, un sacrificio, una ofrenda, cántico, alabanza, debe de tener un corazón con una intención clara de por qué y cómo lo haces. Ante este acto, hermanos, la soberana voluntad de Dios se expresó eligiendo entre los dos. Eligió a uno y al otro no. Esto en primer lugar nos enseña que Dios es soberano para elegir, escoger, aceptar la alabanza que Él quiera. Y cuando vemos que Él aceptó a Abel, nos enseña que el Señor siempre va a aceptar la alabanza, la adoración que sea conforme a su palabra. No la alabanza que anime, que emocione. No la alabanza que ponga a brincar a toda la iglesia. No, no es esa la alabanza que Dios acepta. La alabanza que Dios acepta, sea al paso o sea muy rápida, es aquella que cumple los parámetros de su palabra. No estoy hablando de música, no estoy hablando de instrumento. Estoy hablando que si la adoración tuya no es conforme a la palabra revelada, Dios no la va a aceptar.
aunque sea linda y bella, aunque esté lleno este escenario de danzadores, de brincadores, de júbilo, que el gato del chivo, que esto y lo otro, un crítico para Dios, un aplauso, usted puede hacer todas esas cosas, no importa. Pero ¿por qué lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cumple con los parámetros de su palabra? ¿Es conforme a lo que Dios ha revelado? Eso es lo que Dios acepta. No nos equivoquemos, mis hermanos. Usted puede tener la intención y el escenario y la cultura artística, sea cual sea. No por eso Dios se impresiona y no por eso Dios acepta la adoración. Cuando David llevó el arca que estaba secuestrada, después de tanto tiempo que la trajo a su pueblo, David, juntamente con los líderes, decidieron transportar el arca en una carreta nueva, caballos nuevos, una carreta pintada, ordenada, y así mismo la transportaron en un carro nuevo. Y en una tropezó la carreta y se iba a caer, y uno de los que estaban cercanos alzó sus manos para aguantar el arca, y eso fue suficiente para Dios matarlo. La depresión cayó sobre David, las lágrimas en el pueblo, y David se fue ante el trono y le dijo: Señor, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho para ti. Es un carro nuevo, caballos nuevos, madera nueva. ¿Por qué mataste a este muchacho? La respuesta fue clara: porque yo ordené en mi palabra que el arca la tienen que llevar hombres con un palo agarrado en sus hombros, no en carro nuevo. Viene a mí a impresionarme de que con carro nuevo y danza nueva y júbilo nuevo y chicharra nueva. ¿Qué es ese asunto? No es eso lo que impacta a Dios, es que cumpla su parámetro. Oh, hermanos míos, no todo lo que brilla es oro. Es verdad que somos acusados como una iglesia fría, pero queremos mantenernos en la palabra del Señor. Dios escogió a Abel y lo escogió de una manera soberana, conforme a lo que él había ordenado. Pero ante esto, Caín asumió una conducta conforme a su corazón carnal. Y emocionalmente llevó a cabo una adoración hipócrita, y nos damos cuenta que él, lo que era un gran hipócrita, malvado y carnal, por la conducta que asumió cuando Dios no aceptó su ofrenda. Miren el verso 5. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó en gran manera. Se enojó mucho y su semblante se desnudó. Andaba cabizbajo, apenado. Caín se enojó, y este enojo no es contra Abel, es un enojo contra Dios. Es un enojo porque Dios a mí no me aceptó. Dios, al ver la conducta y el corazón de Caín, con su misericordia, longánime misericordia, para exhibir que Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también para exhibir la vida carnal y pecaminosa, reprende a Caín y le da una oportunidad para que se arrepienta. Pero Dios asumió con esto que va a hacer, decirle
a Caín, a Abel y a todos nosotros, yo soy un Dios bueno. Yo soy un Dios misericordioso. Yo soy un Dios perdonador. Pero para que ustedes vean que el hombre es malo, perverso, este Caín es malo, yo le voy a dar una oportunidad y ustedes van a ver cómo él va a responder a esta oportunidad. Y miren lo que sucede en el verso 6 y 7. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha desnudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. El pecado quiere destruirte y tú tienes que dominarlo a él. El Señor le está dando una oportunidad a Caín. El Señor le está diciendo: Caín, vuelve otra vez. Hazlo correctamente. Sé justo. Ven con una actitud de fe, confiando en mí, siendo agradecido. Yo te voy a dar una oportunidad, hazlo. Pero Dios está haciendo esto para dejar claro en la historia bíblica y en la historia de nuestro corazón que Dios es bueno. Como dicen los gringos, all the time, todo el tiempo. Óigalo bien, siempre es bueno. El malo somos nosotros. Los malos somos nosotros. Aún Dios dándole una oportunidad, mira lo que hace Caín. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Caín no escogió el llamado al arrepentimiento. No valoró la misericordia de Dios. No decidió humillarse, confesar y seguir las órdenes santas de Dios, sino que desvió su enojo que tenía ante Dios hacia Abel, y con una conducta injusta, malvada y rebelde ante Dios, proyectó su maldad con Abel, su hermano menor, y lo mató. Miren el verso 8 lo que dice: y Caín le dijo a Abel su hermano: vayamos al campo, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mata. ¿Por qué lo mató? Fácilmente cuando uno lee la historia uno dice: por envidia. ¿Por qué lo mató? Porque no aceptó que Dios eligiera a Abel y a él no. ¿Por qué lo mató? Porque fue que se confundió y quiso vengarse. Y él vio cómo este hombre se levantó tempranito, cogió un mango que cayó el día en la noche, cogió una guanábana toda podrida, agarró un aguacate que ya estaba con mime y lo puso en un canasto. Este pobre hombre tempranito, levantarse para hacer eso en vez de estar durmiendo, se levantó para llevar este sacrificio. ¡Oh! Y Dios le dio la gana de aceptar a Abel y a él no. Por eso fue que lo mató. Hay que saber también de dónde viene la envidia. No fue por eso que lo mató. ¿Sabe lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Por qué Caín mató a Abel? Y se lo voy a leer. Dice las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, ¿cuál fue la razón clara de por qué Caín mató a Abel? En Primera de Juan, en el capítulo 13, en el verso 12, la Biblia dice: no como Caín, que era del maligno, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos era justa. ¿Sabe por qué Caín mató a Abel? Porque era un condenado, era un malvado, era un hijo del demonio, era un hijo del diablo. Así como ustedes lo ven, inteligentón, porque después hizo una ciudad. Así como usted lo ve, este tipo es inteligente y callado y tranquilo y todo el mundo lo ama, pero tiene un veneno en ese corazón. Y Dios no es como el hombre, que nosotros vemos la apariencia, pero Dios ve las intenciones de su corazón. Perdónenme, mi hermano, lo que voy a decir. No lo voy a decir por ninguna otra cosa cultural, sino por lo que está en el momento. Usted ve lo que pasó en Cleveland, ¿fue?
¿Sabe lo que dice toda la gente? Que este hombre era el mejor de la familia. Tranquilo, callado. Un tipo que ayudó a buscar a la muchacha. Un tipo que cada vez que celebraba una misa estaba él ahí. Inclusive él celebraba cosas en el patio, invitaba a la familia. Y todo el mundo lo quería y lo amaba. Pero eso a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios era un tremendo monstruo. ¿Por qué causa mata a Caín? Por su corazón malvado. Hijo del diablo. ¿Por qué razón lo mata? Porque es un injusto. Todo lo incorrecto lo hacía. No quería ley. No quería parámetro divino, no quería obedecer a Dios, no quería seguir la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a proyectar su maldad en el menor. Su maldad. Porque si no fuera hijo del diablo, si no fuera un malvado, si no fuera un condenado, esa oportunidad que Dios le da, la hubiese tomado. Oye, amigo que nos visita. Oye, amigo, amiga que nos visita, cada vez que Dios te da una oportunidad, cada vez que tú escuches el evangelio, cada vez que tú escuchas predicación como esta, son oportunidades que Dios te está dando. Oportunidades para que te arrepientes. Pero esa oportunidad que tú no quieres tomar y arrepentirte es lo que va a decir lo que tú eres. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Caín no escogió el arrepentimiento porque no era hijo de arrepentimiento. Caín no escogió la misericordia porque no es hijo de misericordia. Nunca recibió misericordia de Dios. Oh amigo, amiga. Si tú has recibido de Dios misericordia, alábalo, porque no todo el mundo la acepta. Y la misericordia de Dios no se gana. La Biblia dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Caín, Dios lo abandonó a su propia maldad. A Caín Dios lo dejó y lo entregó a su propia concupiscencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos da oportunidades. Dios nos hace llamado al arrepentimiento. Dios muchas veces quiere mostrar misericordia, pero nuestra terquedad, nuestro corazón se hace de manifiesto lo que somos y lo que queremos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por último, cuando Caín mata a Abel, señores, para que ustedes vean que Dios es extremadamente bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, como dice, no quiere que nadie se pierda. Una expresión clara del corazón de Dios. Aquí está. Dios vuelve a mostrar misericordia para Caín. Dice el verso 9. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Señor, esta pregunta es un acto de misericordia. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba? Sí. ¿Dios sabía lo que había sucedido? Sí. ¿Por qué él pregunta? Él está preguntando para que Caín responda. Es una oportunidad a confesar. Dios está animando el corazón de este perverso para ver si él se mueve en arrepentimiento y confiesa. ¿Cuántas oportunidades nos han dado en la vida? ¿Cuántas oportunidades hemos tenido para confesar y liberarnos de la maldad?
Pero esas oportunidades las cerramos y seguimos cerrando oportunidades hasta que nuestra terquedad nos condena para siempre. ¿Dónde estaba tu hermano? Di la verdad, confiésalo, arrepiéntete. Oh, si oyereis hoy su voz. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces el Señor te llama al arrepentimiento? Y cuántas veces te llama, tantas veces cierra tu corazón y posterga tu respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? Mire qué blasfemo, qué irrespetuoso, de qué manera le habla al Señor. Miren el verso 9 para que ustedes vean que el enojo no era con Abel, el enojo es contra Dios. Y miren cómo le responde. Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Oiga, es un buen dominicano. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que hace así? Imagino un hijo mío diciéndome así. Es una pela segura. A Dios, en vez de confesar, manifiesta su rebeldía, manifiesta lo que hay en su corazón, el coraje, el enojo. Estoy enojado contigo. ¿Pero y por qué está enojado con Dios? Si Dios lo que le está mostrando es misericordia, si Dios lo que te está mostrando es amor. Porque lo que quiere Caín es un Dios que le diga: no te apures, tranquilo, tú no has hecho nada, de verdad, hombre, lo tenía que matar obligado. Él fue el que solo. Oye, él estaba en el momento indicado, en el vida indicado, en el sitio indicado, no estaba indicado. Oye, está bien. Eso es lo que quiere. Mucha gente lo que quiere es un Dios chubicheque. Un Dios que juegue con el pecado. Un Dios que permita todo. Un Dios que le. Es una marihuanita, eso no es nada. Dura un año. Oye, 3, pero no 4, 3 tabaquitos diarios, está bien. Cocaína, 2 bolsitas y más nada de ahí, por favor. Oye, eso es lo que quieren. Ustedes no han visto